de Lucas capítulo 21, vamos a leer el verso 29 y luego tenemos un contexto allí más amplio. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y aquí hay que preguntarnos cuáles son las cosas, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hasta allí nomás, luego continúa la lectura, pero hablar un poco acerca de las cosas prácticas del reino, de las cosas sencillas que son del reino. Para la consagración tengo una palabra que llevo bastante tiempo en mi interior guardada, porque es para esa fecha, es para ese día, que se me hace muy difícil sostenerla en silencio, porque es una palabra fuerte. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, fuerte en contenido, no fuerte de dura, sino que fuerte en contenido, rica en contenido para nuestras vidas. Nosotros estamos acostumbrados de alguna manera, a tener el libro de Apocalipsis como un libro medio asustadizo, medio temeroso. Muy poco se utiliza el libro de Apocalipsis en las iglesias para predicar, porque está relacionado a lo que todo se termina, ¿no? El libro de Apocalipsis en las predicaciones de los predicadores no suena muy bien, porque es como atemorizante. La gente no quiere. Yo no sé si inclusive hay creyentes que leen el libro de Apocalipsis. Una, porque no se entiende, porque es un libro difícil, porque es un libro que hay que tener mucha riqueza en contexto con otros libros para entenderlo, y otro es porque es un libro que no encierra tantas cosas como parece. Entonces, cuando vos te decís vamos a predicar, a compartir la palabra, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, la gente se agarra de la silla o está como asustado, como diciendo porque habla del juicio, habla de un montón de cosas. La verdad es que Apocalipsis, más allá de que se lo denomina como el libro de las revelaciones, nos hacen descubrir cosas que nos llenan de riqueza y que nos bendicen de una manera maravillosa. No así, por ejemplo, en ese contexto, uno de los evangelios, como es el Evangelio de Lucas, que nos está revelando las cosas del final de los tiempos, pero como están los evangelios, parece como que es más suave, pero Jesús está usando uno de los evangelios de Lucas, o mejor dicho, Lucas está escribiendo una de las revelaciones más trascendentales para la humanidad, que tiene que ver con el final de los tiempos y las cosas que acontecerán. Bien, dicho esto, también tengo que decir de que muchas veces las iglesias han tratado de traer profetas para que le revelara a la iglesia el final de los tiempos, para que le revelara a la iglesia cuándo será la venida de Cristo. Y la gente habla de la venida de Cristo y está perdida porque no sabe cómo sucederá, si nos quedamos, si nos vamos, si estamos antes, estamos después. Pero la palabra es tan hermosa que le saca todo ese misterio y la hace sencilla. ¿Cuántos de los que están acá aprenden a conocer los tiempos climáticos? ¿Cuántos de nosotros sabemos si va a llover, no va a llover? Si alguno tiene frutales, no sé qué planta tendrá, pero creo que más de uno de los que estamos acá miramos una planta y decimos, se acerca el invierno, se acerca el otoño o la primavera, y más si llega a tener una higuera. Si tiene una planta de higos, se va a dar cuenta enseguida cuando está por cambiar la temporada, porque es una de las primeras que hace la variación de su follaje. Entonces, cuando nosotros tenemos esa naturaleza, el reino también tiene esa riqueza de mostrarnos las cosas simples, de lo que va a ir aconteciendo, para que nosotros entendamos cuán lejos o cuán cerca está la manifestación de la venida de Cristo. Entonces, no hay que ponerle dramatismo, como se ha hecho todos estos años,
al tema de la venida de Cristo, no hay que ponerle ese sensacionalismo de las grandes cosas, porque la verdad es que hoy todos los días se están pasando cosas que, al igual que las higueras, nos están mostrando que el reino está más cerca que nunca. Entonces yo quiero hablar de la cercanía del reino y no de la desaparición de la iglesia. Por ejemplo, decir al que tenés a tu lado, el reino está cerca. ¿Por qué no hablar de que el reino está cerca? Entonces, cuando nosotros nos enseñaban de la venida de Cristo y nos enseñaban del levantamiento de la iglesia, nos hablaban como una catástrofe mundial de terremotos, de cosas, de un sinnúmero de cosas, y teníamos que descubrir todo eso porque en cualquier momento venía Cristo y la gente tenía temor de quedarse. Pero el Señor nos enseñó en estos 21 años y mucho más, que es importante descubrir la cercanía del reino. Y cuanto más próximo tengamos el reino a nosotros, más fácil va a ser transitar este proceso que nos toca vivir en la tierra. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, mirad la higuera y todos los árboles. Aquí hay algunas cosas importantes. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos. O sea, ¿qué significa saber por vos mismo? Que no necesitas que nadie venga a revelarte nada, que el reino está cerca. Sabés por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Qué cosas? Cuando veáis que suceden estas cosas, saber que el reino está cerca. Y de eso quiero hablar. De entender que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, lo único que va a hacer es que el reino se acerque cada vez más a nosotros. Cada vez que comenzamos y luego, bueno, que comienza a hablar, ¿no?, acerca de las situaciones que acontecerán en las naciones, que eso ya lo sabemos, los terremotos, las inundaciones, entre comillas el cambio climático, la maldad del hombre, la mutación del hombre, la forma del hombre de jugar a ser a Dios, querer controlar la natalidad, querer controlar la vida, querer controlar la muerte, quién vive, quién muere, querer controlar quién nace, quién no nace, querer controlar qué clima es mejor para una región. Esos son todos los atributos que le corresponden a Dios. Pero el hombre, con el avance de todas las cosas, quiere ocupar el lugar de Dios, y Dios lo advirtió, que esas serían algunas señales, que esas serían los brotes de los árboles, que eso sería lo que iría aconteciendo, la multiplicación de la maldad, la multiplicación del desinterés por el humano, la falsedad, la violencia con la que se vive, la violencia con la que se habla, la violencia con la cual las personas se relacionan. Son las cosas que vivimos cotidianamente. Son las cosas que no necesitamos que ningún profeta nos venga a decir sin ser soberbios, pero no, la iglesia tiene que aprender por sí misma. Por eso la palabra dice, vas a saber por sí mismo. ¿Cuántos de los que están acá saben por sí mismos que la cosa en el mundo no está bien? Déjenme ver su mano. No necesitas un seminario de revelación, no necesitas una reunión extraordinaria con un predicador invitado para saber de que ahí afuera la situación está complicada. ¿Cuántos de los que están acá sabemos que hay crisis mundiales económicas, crisis financieras, crisis humanitarias? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que alrededor del globo terráqueo el ser humano no la está pasando bien, que hay violencia, que hay hambre, que hay muerte? ¿Cuántos de nosotros estamos al día con eso? Ok. Entonces, ¿sabemos por sí mismo qué? ¿Qué sabemos por sí mismo? Sabemos por sí mismo que el reino cada vez está más cerca. Decía el que tenés a tu lado, el reino de Dios
cada vez más cerca de nosotros. Entonces yo escribí algo como: las alertas están encendidas. A lo largo de todos los tiempos el hombre se esforzó por desarrollar elementos que pueden predecir. Entonces, hoy se puede medir, por ejemplo, el tiempo, se puede predecir la distancia. Hoy, con alguna aplicación de tecnología, se puede saber a cuánto tiempo estoy de un lugar a otro, cuántos kilómetros tengo que hacer. Tenemos, por ejemplo, la medición del clima. Sabemos que en los próximos 10 días posiblemente haya sol, haya frío, nublado o esté lindo, y de hecho la gente planifica su vida muchas veces de acuerdo a todas esas cosas. Si está planeando, por ejemplo, vacacionar, mira el clima y dice: no nos va a tocar buen día, nos va a tocar un mal día, nos va a llover, nos va a hacer sol, y de acuerdo a eso se planifica, se organiza. Y son cosas que son herramientas útiles. ¿Para qué? Para que uno pueda ir mejorando lo que quiere hacer. Aún así, se le restó importancia a los acontecimientos del reino. O sea, la naturalidad con la que nosotros nos movemos, de alguna manera nos hace vivir una situación donde es sencillo para nosotros ya calcular todas esas cosas, pero calculando tantas esas cosas nos olvidamos de que todas esas cosas nos describen una sola. No es si va a llover o si va a hacer calor, nos describen que el reino de Dios, cada día que vamos viviendo, no se va alejando de nosotros, sino que se va acercando. Por eso es lo trascendental de la palabra y lo hermoso de la palabra, porque parece ser, en el común denominador de los creyentes, que cada vez que pasan estas catástrofes, lo que acontece es que el reino se aleja, y es todo lo contrario. Cada vez que pasa algo y cada vez que vos encendés un lugar de información y ves tal vez un desastre, y ves tal vez una complicación, y ves tal vez algo difícil de entender en tu cabeza, en ese mismo momento tenés que saber una cosa: en este momento, por lo que está aconteciendo, el reino se acercó un poquito más. Decir al que tenés a tu lado: por lo que está pasando, vamos a decirle, por lo que está pasando, me doy cuenta que cada vez el reino está más cerca. Fíjate vos. Y sabrás por vosotros mismos que el reino de Dios está cerca. Y cuando empiezo a pensar que el reino de Dios está cerca, empiezo a pensar los beneficios del reino de Dios. ¿Por qué el creyente hoy está tan abatido con lo que está pasando? Cuando hablas con los creyentes, cuando hablas con los hermanos, los encontrás apesadumbrados, los encontrás preocupados. ¿Y viste lo que está pasando? Sí, ya vi lo que está pasando. Y a veces parece que uno se alegra con lo que está pasando. Y la verdad es que uno no se alegra con lo que está pasando. Con lo que uno se alegra es que el reino está cerca. Y cuando yo entiendo que el reino está cerca, estoy entendiendo que las herramientas del reino para sobrellevar ese momento están cada vez más cerca. ¿Alguien está entendiendo lo que hablo, verdad? Cuando yo digo el reino está cerca, estoy diciendo que entonces los recursos del reino están cada vez más cerca. Y si los recursos del reino están cada vez más cerca, significa que tengo más posibilidades para sobrellevar lo que está pasando a nivel mundial. Si yo digo que hay una catástrofe económica sin precedente, lo primero que empezamos a pensar es: vamos a estar complicado con la plata, ¿no? O vamos a estar complicado con el trabajo, o vamos a estar complicado para comprar, para vender, para hacer estas cosas. Ahora fíjese, catástrofe económica mundial me dice que el reino se acercó un poquito más. Significa que cada vez está más cerca mi posibilidad de resolver esa crisis económica mundial con los recursos del reino.
Vamos a poner otro título, como nos ha acontecido. Grandes conflictos de salud, pandemia y todo lo demás. ¿Sí? Entonces la gente empezó a sentirse que era algo que venía para que la humanidad no pudiera continuar. Y es verdad, muchos quedaron atrapados allí, emocionalmente, psicológicamente y aún en la salud. Pero cuando nosotros transitamos ese momento difícil de salud universal o de enfermedad universal, descubrimos que el reino estaba cerca y en el reino nosotros tenemos los recursos para poder sobreponernos a las situaciones que enferman a la humanidad. Por eso en Dios encontramos ¿qué? La respuesta para nuestras dolencias, encontramos la respuesta para las enfermedades, encontramos la respuesta para poder sanar lo que comúnmente tal vez en otro cuerpo a veces no se puede sanar, pero en Dios encontramos la fortaleza para poder salir adelante de eso. ¿Cómo es posible poder reponernos de cosas que parece a una mayoría dejarlos a un costado del camino? Es tener la bendición de poder descubrir que en medio de todo lo que está aconteciendo, también el reino se va acercando. Fíjense, hay cosas que pasan para alejarte de Dios. El hambre tiene la intención de alejarte de Dios, porque cuando la gente pasa hambre, ¿qué le pasa? Empieza a enojarse, empieza a ofenderse o a ofuscarse y empieza a cuestionar ¿y dónde están los respaldos de Dios? ¿Dónde están los beneficios de Dios? Entonces, el hambre tiene como propósito alejar a la gente o apagar la fe. Sin embargo, cuando el hambre mundial o el hambre en una persona intenta alejarlo de Dios, Dios intenta acercarse al hombre. Porque le dice que Dios es fuente de toda provisión inagotable. ¿Me está entendiendo lo que hablo? Entonces, usted observe que cuando hay una alerta natural, lo primero que se tiene que encender es, como le puse acá, las alertas están encendidas. Lo primero que se le tiene que encender a usted es la alerta, no de lo que socialmente está pasando, sino de que el reino se acercó un poquito más. Cuando se enciende una noticia que en su contenido es un desastre universal, lo que yo estoy descubriendo es, paralelo a eso, es que el reino se movió un poquito más. Cada noticia que llega de desastre, de desorden, de destrucción, de demolición, de amenaza, lo que está aconteciendo es que eso me da la pauta de que el reino está un poquito más cerca que ayer. Que el reino está un poquito más cerca que antes de ayer. Que el reino está un poquito más cerca que la semana pasada. Si el creyente descubriría que desde que empezaron a pasar las grandes catástrofes universales, el reino se acercó cada vez más al Hijo de Dios, entonces los creyentes hoy no estarían viviendo como están viviendo tibiamente. Estarían fortaleciéndose en la cercanía del reino. ¿Qué mejor te puede pasar como cristiano? Saber que el reino está cada vez más cerca tuyo. ¿Quién de los que estamos acá no nos alegramos al saber que el reino se acercó un poquito más? Déjeme ver su mano. Mira lo que tenés a tu lado y decirle, el reino se me acercó un poco más. ¿Vos sabés lo que significa tener el reino un poco más cerca? Es lo que no entendieron los religiosos cuando estudiaban la venida de Cristo a la tierra. Es lo que no entendieron los religiosos, los doctores de la ley, cuando ellos estudiaban los salmos y los profetas de que el Hijo de Dios vendría a la tierra o que Dios vendría a la tierra y los iba a redimir. El Hijo de Dios vino a la tierra. Y cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuál fue la predicación inicial de su ministerio?
arrepentidos y acercado a vosotros. Estudiar por más de 400 años para no darse cuenta la importancia que era la cercanía del reino. Entonces, lo que en esta mañana quiero compartirles de parte de Dios es cómo aprender a ver la cercanía del reino en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos que son angustiantes, en medio de momentos donde la persona no sabe cómo continuar, no sabe cómo seguir. Vos hablas con la gente y decís, ¿y cómo? Y no sé, te dicen, no sé. ¿A cuántos de los que están acá le dieron esa respuesta? A menos a mí me lo... ¿Y cómo va con...? No sé, no tengo idea. La gente perdió el norte, la gente perdió la brújula, no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe hacia dónde andar, no sabe cómo continuar. De hecho, hay gente que cuando amanece no sabe cómo encarar el día nuevo que tiene. Y si hablamos de personas naturales, sería hasta lógico. Lo ilógico es que estamos hablando de creyentes que no saben cómo continuar su vida, que no saben cómo continuar o cómo seguir viviendo la vida de fe. Les preguntás, ¿y cómo? Y acá estoy, no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer con Dios. ¡Wow! El reino se ha acercado, siempre fue el mismo discurso. Siempre fue el mismo discurso. Fíjese Israel, 400 años de esclavitud esperando la salvación. Y un día se le aparece un hombre común y corriente a anunciarles que había llegado la hora de su liberación. Y por poco lo matan. Y ese era nada más y nada menos que Moisés. La gente no está preparada para entender lo que significa la cercanía del reino, ya sea de forma natural o de forma divina. Moisés fue una forma de acercamiento del reino cuando Israel estaba esclavizado, los hebreos, porque no eran nación todavía. Los hebreos estaban bajo el yugo, bajo el látigo del faraón. Dios levantó a Moisés para hacerles entender que el reino estaba cerca. Ellos creían que la esclavitud los había alejado del reino, pero Dios le demostró que el reino se había acercado a ellos y lo levantó a Moisés y lo puso en medio del pueblo para mostrarle las señales y las maravillas del reino con las cuales los iba a liberar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que naturalmente todo parece que va a explotar, lo que en realidad tenemos que empezar a leer es que el reino se acercó un poco más. Cuando hay algo que amenaza con destruir, por ejemplo, un estilo de vida, nosotros tenemos que saber que el reino se va a acercar porque de ahí vienen nuestros recursos. Cuando hay una amenaza que va a destruir nuestro cimiento económico, por ejemplo, cuando hay amenazas de que va a venir, no sé, una ola de desempleo, el común denominador dice, y no es buen momento porque si me quedo sin trabajo ahora, lo que esa amenaza está haciendo es acercándote la noticia de que el reino se acercó un poco más. ¿Por qué? Porque el reino tiene que dar provisión laboral a alguien que está siendo amenazado con su trabajo. ¿Me está entendiendo lo que hablo esta mañana? Entonces ahora yo empiezo a pensar y empiezo a leer las alertas mundiales. Desestabilización de la familia. Se rompieron las familias convencionales, se rompieron las formas de hogar, las formas de familia. No, lo que tengo que leer es que el reino se va a acercar a mi casa para que yo en mi casa pueda seguir sosteniendo los principios con los cuales Dios creó la familia. No está de moda la nueva forma de familia. Lo que sí tengo que leer es que Dios, el reino se acercó un poquito más, porque como naturalmente quieren destruir las bases familiares,
espiritualmente Dios tiene que darme herramienta para fortalecer los cimientos espirituales de mi casa, para que mi casa no se corrompa, para que mi casa no forme parte del modernismo que destruye los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo hace un creyente para seguir sosteniendo el estilo de familia que Dios le enseñó a través de la palabra? Cuando socialmente todo está destructivo, cuando socialmente todo está cambiante, cuando socialmente todo está preparado para anular esos valores, yo tengo que leer que el reino se está acercando. Si el reino no se acerca, entonces es posible que mi casa caiga. Si el reino no se acerca, entonces es posible que la economía caiga. Si el reino no se acerca, entonces es posible que la salud se pierda. Si el reino no se acerca, entonces es posible que las fuentes de recursos escaseen. Por eso yo tengo que aprender a leer qué es lo que pasa. Cuando estas cosas acontezcan, nadie te las tiene que enseñar. Por sí mismo vas a saber que el reino esta mañana se acercó un poquito más a tu vida. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle: el reino en esta mañana se acercó un poco más. Decime si no es una bendición. Saber de que en esta mañana, mientras están pasando cosas a lo largo del universo, Dios está moviendo el reino más cerca mío. Mientras la tierra se mueve para alejarme de Dios, Dios se acerca, Dios se mueve para acercarme a su reino. ¿Cuántas veces hemos hablado, no? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mirá que en esta mañana Dios te dice, así como por un lado busca el reino, entender que en esta mañana también el reino nos busca. Mirá lo que tienes a tu lado y decirle: el reino también me busca. Mirá lo nuevo y decirle: el reino me busca. Escuchá, ¿sabés lo que significa el reino me busca? El reino de Dios. Y ahí entonces te pones a pensar y decir, como escribe el salmista, ¿qué es el hombre? El Salmo 2, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. ¿Qué es el hombre? ¿Qué? Hermano, ¿qué somos? Mirá lo que tenés que decirle: ¿qué soy? Porque es fácil decirle: ¿quién sos? No, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué tan importante puedo ser? ¿Qué tan importante puede ser mi humanidad? ¿Qué valor puedo tener en realidad? Es para sincerarse esto. Y entender que cuando las cosas acontezcan, el reino busca de acercarse. Wow. El reino empieza como si fuese a buscar en el GPS, a localizarnos. ¿Dónde está? ¿Verdad? Y empieza a buscarte la geolocalización para tratar de estar cerca tuyo. Y ahí estás, encontrándote en un momento X. Y ese momento X parece hacerte sentir que sos el único que le pasa, que estás solo en el mundo, que la verdad las fuerzas ya aflojan, las ganas, la motivación, el ánimo, etcétera, etcétera. Pero ahí la geolocalización del reino empieza a buscar, empieza a girar, empieza a buscar hasta que te localiza, y una vez que te localiza, empieza a acercarse. Y es ahí donde nosotros entendemos que se nos acercan los recursos para poder sobrellevar o para poder salir de esa situación. Cambia la forma de orar, cambia la forma de buscar a Dios, cambia la forma de pedir, porque a veces estamos pidiendo como que no lo tenemos, pero esta mañana el Señor nos hace entender que lo que estamos pidiendo se está acercando. La herramienta que necesitamos, ya no necesitamos pedirla que la envíe. Ella está en camino acercándose. Decirle al que tenés a tu lado: está en camino acercándose.
¿Ves cómo cambia la forma de mirar? Siempre tenemos la idea de que hay algo que va a venir, cuando en realidad se está moviendo. Y cuando se está moviendo significa que está activo. Decir al que tenés a tu lado, está activo. Decir el reino está activo. Entonces, si usted me acompaña, mire, vamos a seguir leyendo algunas cositas. Si tiene la Biblia, vamos a leer, para casi ya terminar, al verso 25, que es donde comienza todo esto. Verso 25, como lectura. Ahora que ya les dije esto, le prediqué esto, ahora cuando usted lea del verso 25 en adelante, ya lo va a leer distinto, fíjese. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustia en la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Ves que no hay que ir a Apocalipsis para saber lo que va a pasar antes que llegue el fin de los tiempos? Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora, yo le hago una pregunta hasta aquí. Ahora seguimos leyendo, porque son todas incógnitas, ¿no? Y son todas cosas que hay que ir corrigiendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado predicar, nosotros, tantos años en el Señor y en el ministerio, hemos un sinnúmero, pero fuera de nosotros, todos los que estamos acá, ¿cuántas veces hemos escuchado a predicadores decir, porque el día y la hora nadie lo sabe? Y ese fue como un martillo en la cabeza, no saber cuándo viene Cristo. ¿A cuántos de los que están acá escucharon a alguien? No, nadie sabe. No, entonces, ¿cuánto tiempo vivimos con temor diciendo, ¿y cuándo vendrá? ¿Cuándo viene? ¿Cómo nos preparamos? ¿O no estaba así el creyente con ese tema? Todos asustados, ¿no? Y eso nos ayudaba a tratar de vivir todos los días de una forma, porque si venía hoy, la quedábamos. Entonces, si había un profeta, tratábamos de averiguar por el profeta si nos tiraba un adelanto de la venida de Dios. Porque, claro, yo no creo que haya un creyente, algún cristiano que se quiera quedar. Tribulación y gran tribulación y todo lo demás que con ese temor a muchos creyentes han caminado bien, por miedo, pero caminaron bien. Siendo jóvenes, hoy está un poco más tranquilo, pero cuando éramos jóvenes y escuchábamos a nuestro pastor predicar de la venida de Cristo, hermano, casi que no teníamos ganas ni volvernos a casa. Nos decíamos, no podemos hacer vigilia esta noche. A tal punto que nuestro pastor decía, porque tenés que estar preparado, porque si salís de acá del culto y vas a cruzar la calle y te atropella un auto, ¿a dónde te vas esta noche? Nosotros no queríamos ni cruzar la calle, porque hasta ese punto se predicaba, ¿no? Con la idea de que estemos, no de que te atropelle un auto, con la idea de que estés preparado. Entonces esa noche, por las dudas, todo el mundo se reconciliaba con el Señor. Ese culto era un culto de gloria, porque estaban todo el mundo arrepentido, todos los creyentes arrepentidos. Y si el que sabía que estaba haciendo las cosas medianamente bien, hasta reforzaba la conversión por las dudas. Pero la verdad de todo esto es que fuera de ese temor, tampoco hay que indagar mucho para saber cuándo el Señor va a venir. No podemos colocar fecha, por supuesto, ni hora, porque lo que dice Dios es que no se va a saber, no es que no se va a saber cuándo el Hijo de Dios viene, lo que no se va a saber es el día y la hora. Eso dice la Biblia. La hora no la podemos predecir, el día no lo podemos predecir porque solamente lo sabe Dios, pero sí tenemos alertas. Dice que cuando empecemos a ver
empecemos a ver que empiezan a pasar cosas y a acontecer cosas y noticia y que se movió por acá y que cayó un coso por allá y que un meteorito viene en camino para impactar contra la Tierra y que no sé qué cosa en el Sol y que no sé cuánto en la Luna. Entonces nosotros tenemos que estar sabiendo que Dios nos está pidiendo que miremos a la higuera, que nos está alertando los cambios y la cercanía de la manifestación del Hijo de Dios. Y lo sabemos por nosotros mismos, no por ayuno y oración y revelaciones, porque hay cosas, hay acontecimientos, hay situaciones que se están dando en el universo para que nosotros, la iglesia, sepamos la prontitud, la cercanía de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, habrá todas estas cosas, entonces verán, dice, al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ahí está hablando de la redención, del levantamiento de la iglesia, de, si se quiere poner el título, el final de los tiempos. Es lo que tanta gente le tiene miedo, cree que está en Apocalipsis, pero no está en Apocalipsis solamente, está aquí también en el Evangelio de San Juan. Luego le dice el verso 29, también les dijo una parábola, o sea, les habló con ilustración. Mirad la higuera y todos los árboles, y ahí lo que leímos recién. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por sí mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, o sea, estad atento, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo y se sentaba en el monte que se llama Los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oír en el templo. Y ahí termina la lectura de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la idea central de todo esto? Que todos nosotros tenemos que aprender en este tiempo que nos toca vivir, en esta parte del siglo XXI, en esta etapa de la historia bíblica y de la historia de la humanidad. Yo quiero enfatizar todo lo que más pueda, y lo estoy tratando de hacer a través de las prédicas, a través de las charlas que tengo con las personas cuando hablo, tratar de enfatizar de que el hombre deje de vivir tan robóticamente como está viviendo, entorpecido, anestesiado, como si no fuese un ente pensante, o como si no fuese alguien que realmente tiene habilidades y capacidades. Está tan anestesiada la gente, está tan anestesiada la persona, que yo en todas las herramientas que tenga posible las trato de usar para que la gente pueda volver a recuperar esa capacidad con la cual Dios la formó. Entonces dice, estar atento, mirad también por vosotros mismos. ¿Por quién hay que mirar? Uy, qué mensaje egoísta. ¿Por quién hay que mirar? La gente está tan ocupada mirando a los otros, porque así vivimos, con el ojo puesto en la vereda de enfrente. Todo el mundo parece que tiene espejo de madera. Todo el mundo está mirando al otro, qué hace el otro
dónde va el otro, cómo vive el otro, qué dejó, qué trajo, qué puso. Cuando la palabra también nos dice que en medio de estos acontecimientos tenemos que mirar ¿qué? Por nosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida. ¿Y cómo cree que está la vida hoy? ¿Cómo cree que está el hombre hoy? Lleno de estos afanes, cargados con cosas cotidianas, de todo, obviamente son de todos los días, son cotidianas, cargados sus corazones con naturalidad, haciendo lo natural, viviendo naturalmente, ocupado pura y exclusivamente de todo lo que lo rodea naturalmente, de los modismos, de las formas, de las maneras, de todo lo natural, de los deleites naturales y terrenales, de los momentos naturales y terrenales, de lo que lo hace sentir lleno, de lo que lo hace sentir contento, de lo que lo hace sentir tranquilo. La forma terrenal de vivir le ha comido el corazón y le ha llenado los espacios a los creyentes. Pero la palabra es que miremos por nosotros mismos y que velemos, o sea, que estemos atentos, que no nos gane los afanes de esta vida. O sea, que nos ocupemos de esta vida, pero que esta vida no nos consuma, no nos quite el espacio, no nos adormezca, no nos entorpezca la forma de mirar el reloj de Dios, que no nos adormezca los sentidos, que no entremos en el contexto general de que, bueno, la cosa está así ahora, la verdad, es para todos. No, yo tengo que entender que el reino tiene geolocalización, el reino me está buscando. Decían al que tenés a tu lado, el reino me está buscando. Esto significa que yo tengo que hacer algo, porque si usted me sigue acompañando en la lectura, dice: velad pues en este tiempo, orando para que seáis digno, o seáis tenido por digno de escapar de estas cosas. ¿Qué tengo que lograr? Tengo que lograr demostrarle al reino que estoy apto, que estoy a la altura. Diga conmigo, estoy apto. Vamos, otra vez, soy apto. ¿Ya está convencido de esto? No. Mira lo que tienes a tu lado, aunque sea ponerle cara de convencido y decirle, soy apto. Estoy apto para escapar de esto. Estoy apto para escapar significa que tengo cualidades para que no me atrapen. Significa que puedo romper el sitio y escaparme, puedo romper el muro y escaparme. Significa que es difícil que me atrape, significa que el lazo se puede cerrar antes que me llegue. Significa que tengo opciones, que tengo maneras, significa que tengo herramientas, significa que puedo hacer algo distinto. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Entonces, ¿por qué vivir y por qué caer en el mismo hoyo que caen los demás? ¿Por qué cruzarme de brazos como se cruzan los demás sin esperanza o desesperanzado, si yo sé que puedo ser hallado digno para que el reino me ayude a escapar de estas cosas? Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, puedo zafar. ¿Viste cuando se generaliza? Porque ese es otro lenguaje que tiene la gente, generalizan. Uy, todos van a estar igual. Hello, diga conmigo esta mañana, no todos. Levante la mano y diga, no todos. No todos. ¿Cómo no todos? ¿Y vos quién sos?
alguien que está tratando de demostrarle al reino que puede ayudarme a salir de esta situación. Busca de ser tenido por digno. Y si buscamos la definición de digno, también en la definición de digno está considerado. Diga considerado. O sea que significa que te apunten en la lista, que te escriban en la lista, que te considere, que seas considerado como una persona que el reino puede buscar para sacarlo de lo que viene sobre la tierra. Entonces velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie, ¿cómo? ¿De estar cómo? En pie delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! No solamente que el reino me busca, no solamente que el reino se acerca, no solamente que el reino me da recursos, sino que puedo escapar de las cosas que acontecerán sobre la tierra y más aún tener la capacidad de estar en pie delante de Jesús. Ni derribado, ni destruido, sino como erguido, en pie, delante de Jesús. Así que esta mañana quiero que usted guarde una sola frase. Mirad por vos mismo. Mirad por vos mismo. Esa es la palabra. Tenés que mirar por vos mismo. Pero que me dice que no nos preocupemos y no nos ocupemos de los demás. Después que te ocupas de vos, hay tiempo para los demás. Después que atendés tus asuntos. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, fue uno de los apóstoles que más cosas hizo en poco tiempo. El apóstol Pablo fue un hombre que a más lugares llegó en poco tiempo. El último de los apóstoles de ese momento, no de la historia, de ese momento, el que más iglesias estableció, el que más ministros o encargados de obra o ancianos estableció, el que más evangelizó. No nos queda en duda que fue un hombre hiper, mega, ultra activo en dar a conocer el reino de Dios. Sin embargo, él escribe un pequeño párrafo en una de sus cartas y dice, alertándose a sí mismo, no sea cosa que yo llegue a ser heraldo para otros y me pierda a mí mismo. En ese afán de ir y de llevar y de venir y de colocar y de dar a anunciar y de proclamar, él tiene una alerta y dice, no sea cosa que siendo heraldo para otros, o sea, un heraldo para en el contexto histórico, era un anunciador, era alguien que servía de guía, de enfoque, que podía marcar un camino, que podía marcar una senda. Dice, no sea cosa que me convierta tanto en beneficio para los demás, se lo traduzco para nuestros tiempos, que cuando llegue el final de los tiempos, por convertirme en beneficio para los demás, yo me termine perdiendo. Y Jesús le dijo a sus discípulos también muchas veces, ¿de qué te sirve ganar el mundo si vos mismo te perdés? ¿De qué sirve tanto todo lo otro si vos te quedás
sin poder cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida, que es convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Entonces Jesús dice: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. Está hablando dentro de todo lo que acontece, que se tiene que encender una alerta para que nosotros veamos cómo vamos, cómo va nuestra marcha, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo, de qué nos estamos ocupando, en qué nos estamos ocupando, en qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra habilidad. Cómo nosotros estamos viviendo con el reino, sin darnos cuenta que cada día que va pasando el reino se acerca un poquito más a nosotros y nosotros lo vivimos como distante, como que el reino está lejos, como que el reino está en otra, como que... No, el reino cada vez está más cerca. Por ende, si el reino cada vez está más cerca, yo tengo que velar cada vez más para tratar de tener una condición de reino lo más prolija en Dios posible. Mirad por vosotros mismos, esa es la palabra que quiero que guardes en esta mañana. Mirad por vos mismo. No significa desatender todo lo demás. No significa olvidarte de todos los demás, porque todo lo demás está complicado. Todo lo demás muchas veces necesita de tu oración, todo lo demás necesita muchas veces de tu palabra, de tu aliento, de tu consuelo, de tu consejo. Es una realidad. Cada vez hay más gente necesitada de vos. El problema es que toda esa cantidad de gente que necesita de vos no se da cuenta que necesita primero de Dios, que es el que te sostiene y el que te fortalece. Pero ellos se quedan con que tu oración les alcanza. Entonces te piden todo el tiempo que ores, te piden todo el tiempo. No sea cosa que, estando ocupándote de todo el tiempo por las cosas de los demás, no te estés ocupando de vos mismo en el reino. Mirad por vos mismo. Mirad por vos mismo, porque el reino te está mirando, porque el reino se acerca cada día, porque el reino todavía está interesado. Entonces ahí entendemos cuando cobra sentido buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano, deje limpio su camino y vuélvase y acérquese a Dios. Todas esas cosas se descubren cuando entendemos que las alertas, todas las alertas están encendidas, todas. Naturalmente nos están avisando que el tiempo, que el reino se va acercando. Entonces, los desafíos que tenemos, no lo pasamos solos. Los desafíos que tenemos todos los días, 24/7 estamos llenos de desafíos. Cada día que amanece tiene un propio desafío. Así como dice que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio desafío. Hoy hemos tenido un desafío, mañana tendrás otro desafío y así serán cada día. Pero también tenés que saber que cada desafío que llega, lo que está haciendo es acercándote al reino un poco más. Y esa es nuestra fortaleza. El reino aún no me ha soltado. Decirle que tienes a tu lado, el reino no me soltó. El reino sigue cerca. Ahora entonces, si usted sabe que el reino está cerca, entonces, por favor, trate de mirar cómo va la marcha. Trate de mirar cómo va su vida. No se descuide, no se desatienda en Dios. No se desatienda en Dios. Decía el que tenés a tu lado, no te desatiendas en Dios. No se suelte, no se relaje como sería.